Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Luis Pachal, asambleísta de Creo. Buenos días, asambleísta, bienvenido. Buenos días. Bueno, se aprobó la reforma presupuestaria 2020. ¿Cuáles son los criterios frente a los cuales se aprobó, toda vez que no están claras las bases de cómo va a ser financiado ese presupuesto? Primero, buenos días al Ecuador, buenos días también a Teleamazonas. Primero, expresar mi solidaridad total por los atentados que en los días de paro sufrió Teleamazonas. Segundo, por supuesto, el Gobierno Nacional ha enviado ya la proforma presupuestaria al Gobierno, digamos, a la Asamblea Nacional. El CAL ha aprobado para que pase esta proforma a su análisis respectivo a la Comisión de Desarrollo, donde está como presidente el señor Esteban Albornoz. Luego, la Comisión tiene el plazo hasta el 31 de octubre tomar el tiempo para poder presentar el informe adecuado. Este presupuesto contempla un presupuesto total de 35.000 millones de dólares, es decir, 1.000 millones más de monto que el año anterior. Por lo tanto, pues será la comisión como tal que contemplará el análisis respectivo desde nuestro punto de vista. Es importante y seguro que la comisión y la asamblea va a dar mucha prioridad a lo que tenga que ver con educación, a lo que tenga que ver con salud, a lo que tenga que ver con los financiamientos de los gobiernos seccionales y sobre todo pues lo que tenga que ver con el desarrollo social del Ecuador. Ahora, si usted revisa el presupuesto hoy en día, la mayor parte de los presupuestos se va en educación, se va en salud, se va en las Fuerzas Armadas, es decir, se va en rubros en los que teóricamente se pelea para que se invierta más. Son las áreas en donde más se invierte. Sin embargo, la calidad de la educación no mejora, la calidad de la salud, ni qué decir, es cada día peor, cada día más corrupta, cada día menos asequible para la gente. Y ahí es donde volvemos al punto de discusión que estamos ahora. Si no mejoramos la estructura de salud y la estructura de la parte educativa para que haya más maestros, mejor educación y menos administradores de la educación o de la salud, entonces podrán pelear lo que quieran, que le pongan el número que quieran y que dividan como quieran esa proforma presupuestaria. No va a mejorar la salud, no va a mejorar la educación. ¿Hasta cuándo van a enfrentar o cuándo van a empezar a enfrentar los temas como se debe? Bueno, primero es importante que los presupuestos del Estado que se financian con ingresos permanentes, con ingresos no permanentes, asimismo esos ingresos permanentes ayuden a los gastos permanentes, que son lo que usted acertadamente acaba de decir, lo que es salud, educación y salud. Usted conoce, el gobierno anterior dejó endeudado al país y se destina un monto alto al endeudamiento, al pago del endeudamiento, sobre todo con China y otros organismos. Casi 10.000 millones de dólares va en pago a la deuda externa. Eso no permite justamente que se reinvierta o se tenga partidas extra presupuestarias, sobre todo por lo que significa educación. Sobre todo el sector rural está abandonado. Usted sabe que tenemos maestros unidocentes, no tenemos incluso la vialidad que permita llegar a esa infraestructura, donde pues aquí en la ciudad se tiene todo y allá en el campo nada. A veces esas desigualdades hacen que también exista una rebeldía en los pueblos, pero por eso mismo la Comisión de lo Económico tiene que tratar a lo máximo de no mermar esos presupuestos que son destinados justamente para encontrar esa calidad. No estamos, por ejemplo, nosotros de acuerdo que se haya mermado el presupuesto, por ejemplo, por la educación superior. Es necesario que todos tengamos ese derecho a la educación. Solo la educación cambia, solo la educación podemos sacar la pobreza. Si el presupuesto se lo sigue comiendo la parte administrativa y no la parte operativa de salud y educación, nada va a cambiar y va a seguir habiendo esa desigualdad. Eso es lo que yo le digo y se lo pregunto a usted también, la dirigencia indígena, ¿sí? La dirigencia indígena desde el 90, que hubo el levantamiento más importante quizás de la República en el Ecuador, de la última historia, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la dirigencia indígena? Han sido asambleístas, han sido diputados antes, han sido alcaldes, han sido prefectos, han sido embajadores, han sido ministros, han sido de todo.
pero no han logrado darle la vuelta a esto. Es decir, que el presupuesto no se lo coma la parte administrativa de la educación y no la parte operativa, para que los maestros lleguen al campo y a los sectores indígenas que tanto lo necesitan. Bueno, primero hay dirigencias y dirigencias. No todos estamos en el saco. Siempre hay que ser propositivos. Nosotros, al menos desde nuestro punto de vista, siempre pensamos con una visión universal. En el campo, en la ciudad, en el Montubio, en el Cholo, en el Mestizo, en el Blanco, porque todos somos un solo Ecuador, un solo territorio. Y que por lo tanto esa universalidad, de esa visión universal nos permite a nosotros tener un eje claro. Un eje claro, que si no cambiamos en educación no tenemos nada. Y por supuesto que nosotros como dirigentes, como legisladores, como funcionarios, la prioridad número uno es pensar sin complejidades, estar de manera abierta y no tener temor a nada y debatir con valor, con entereza, pensando en todos. Por lo tanto, creo que el Ecuador entero está en otro rumbo. En ese sentido yo llamo a todos los dirigentes a ser más propositivos, a ser más innovadores, más amplios, más todo, porque no podemos estar sectorizándonos, porque esa sectorización, el uno solo para el uno y el otro para el otro, no, debemos trabajar para todos. En ese sentido, pues el presupuesto general del Estado tiene que tratarse con esa visión universal. Claro que sí, y digamos, es bastante alentador escuchar su posición, pero en la práctica las cosas no cambian, porque no se atacan de la manera que deberían abordarse, para no hablar de una palabra tan negativa como atacar, pero abordar de una manera adecuada. En este caso ahorita tienen ustedes la oportunidad de que esta proforma, que no tiene financiamiento, porque le digo, pueden pelear ustedes los números como quieran, los pueden poner como quieran, pero lamentablemente hay que explicar y hay que ver cómo se va a financiar esta proforma, toda vez que nadie, en este momento en el país nadie quiere ceder, nadie quiere sacrificarse, nadie quiere enfrentar la realidad que tenemos, que la mayor parte del dinero que debería irse a educación, que debería irse a salud, se está yendo para el pago de la farra de Correa en deuda externa. Entonces de eso nadie habla. Y veamos cómo hacemos para que mejore la calidad de la educación, cómo hacemos para que mejore la calidad de la salud, toda vez que tenemos ahí también un grupo burocrático que por un lado exigen que se mejore la salud y la educación, pero por otro lado no quiere que se vote un solo burócrata. ¿Cómo hacemos? ¿Qué proponen desde la Asamblea Nacional para resolver el problema? Bueno, el déficit fiscal es alto. Todos sabemos que para el 2020 tenemos casi un déficit de 7.000 millones de dólares. Tenemos unos ingresos que no alcanzan los gastos, y justamente los gobiernos seccionales y todos pues solicitamos al gobierno que financie. Desde la Asamblea Nacional hay fuentes y fuentes. Uno, por ejemplo, el gobierno tiene que pensar en refinanciar seriamente la deuda con China. De ahí podemos nosotros bajar la presión fiscal. Dos, podemos nosotros tener, por ejemplo, eliminar la intermediación petrolera. Podemos ahorrar casi 500 millones de dólares. Podemos nosotros, de igual manera, seguir reduciendo el gasto. Hay gastos improductivos. Hay empresas improductivas que hay que venderlas. Hay que poner a subasta lo que tiene que ver con empresas, en este caso los medios de comunicación incautados, que en este caso están al servicio al servicio del Estado. Entonces tenemos que hacer una reingeniería del gasto. Hay que hacer, no solamente es pedir, sino que también hay que generar, hay que ser administradores de crisis. Y el gobierno nacional ha tomado a veces decisiones muy tardías. Nos manda una ley de crecimiento económico tardía, cuando había haber hecho hace cuándo. Entonces es necesario también, ante esta situación de crisis, ante esta situación de desunidad, ante esta situación en la que existe temor, división, sembrar más proactividad, ser hombres propositivos, mujeres propositivas, crear la unidad y respetarnos entre el uno y el otro, porque todos somos ecuatorianos. Hay fuentes y fuentes. Pero, asambleísta, ya sin tocar, en este caso no se trata de estar entre ricos, pobres contra ricos, ricos contra pobres. Se trata de buscar la mejor forma en el diálogo maduro, serio y responsable. Correcto. Asambleísta, en ese sentido, acaban de tener en sus manos la ley de económica enviada por el gobierno, que al parecer va a entrar por el Ministerio de la Ley.
¿qué pasó en la Asamblea Nacional? ¿Por qué no se debatieron, por ejemplo, esas propuestas de las que todo el mundo plantea fuera de donde deben debatirse y discutirse? Esto, por ejemplo, de la renegociación de la deuda con China o el tema de la intermediación petrolera que, le voy a ser muy honesta, no sé si usted ha logrado tener documentación que pruebe quiénes son los que se están llevando esos $4 de la intermediación petrolera. Se habla de un tal Enrique Cadena, pero es como un fantasma al que nadie le pone los documentos enfrente, no le pone un proceso, si está cometiendo algo ilegal, un proceso que lo haga enfrentar a la justicia ecuatoriana y le haga devolver los dineros que se ha llevado teóricamente ilegalmente. ¿Qué pasa con eso? Ese es un trabajo que podría hacerlo la Asamblea Nacional, pero ¿qué pasa al interior? ¿Qué nos puede contar usted? Bueno, es un proceso de fiscalización. Hay cosas que le corresponden al gobierno, propiamente, y nosotros no entramos en este tema de materia petrolera, es propiamente potestad del Ejecutivo, pero nosotros, por supuesto, ya estamos hablando de que se debe eliminar la intermediación financiera, petrolera, pero para ello, nosotros, dentro de la Asamblea Nacional, tenemos que iniciar un proceso serio de fiscalización y el gobierno que cuente con nosotros, no tenga miedo ni recelo, lo que tengamos que hacer, mándenos todo lo que si tenemos que nosotros reformar la ley de hidrocarburos, lo hacemos, contar que se hagan las ventas directas para nosotros como Estado no perder. Entonces, nosotros hemos mostrado plena voluntad. En la ley de crecimiento, pues nosotros como bloque hemos dicho claramente, institucionalicemos el debate, sea que el Pleno de la Asamblea Nacional, que sea el que aplique el 140 de la Constitución. El Pleno de la Asamblea tiene facultades en materia de ley económica urgente, de aprobar, modificar o negar. No hay ningún otro articulado que dice que hay que archivar. Por lo tanto, con la madurez, si es posible, yo les propongo y les reto a los amigos asambleístas, hagamos artículo por artículo o capítulo por capítulo, pero no hagamos que esto pase por el Ministerio de la Ley. Hay cosas muy positivas, mi querida Janet, hay cosas positivas. Por ejemplo, yo no quisiera que los amigos que tienen problemas, los amigos que han recibido crédito educativo, están con coactivas, y ahora estamos proponiendo, o dentro de la ley existe una remisión del 100% de intereses, multas y recargos, y que se le permita facilidades de pago a los becarios. Entonces hay cosas que se pueden, hay deducciones, hay por ejemplo el tema de la reducción del ICD al 2.5%, eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Por supuesto que también hay cosas negativas que hay que negar como Asamblea Nacional, por ejemplo el impuesto a los servicios digitales, el impuesto a la telefonía fija y móvil, y en este caso fija y móvil. Asimismo también que la información tributaria del SRI no sea reservada. Todos estos temas, pero ¿cómo se arregla? Debatiendo. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con los impuestos a las indemnizaciones. ¿Qué ha pasado al interior de la Asamblea? Porque en este momento va a pasar ese proyecto por el Ministerio de la Ley. No han sido capaces de debatirlo, de discutirlo y de proponer cosas que, se lo digo, a mí me llegan mensajes por todas partes, ¿sí? Que las soluciones, renegociar la deuda con China, lo que acaba de decir usted, renegociar la deuda con China, mirar qué es lo que pasa con la intermediación petrolera, eliminarla si es posible. Yo digo, bueno, transparenten quiénes son los que se están llevando esos $4 para poder reclamarles y decirles que se lo han llevado ilegalmente y reclamar que devuelvan esos dineros al Ecuador. Ellos, por intermediación petrolera, son $2 millones diarios. ¿Quién se los está llevando? Total son 400 millones. Sí, 800 millones dice el cálculo yo. Pero, es decir, si es que hay alternativas, ¿por qué no las debatieron y no las plantearon en este momento para incluirlas en ese proyecto? Bueno, nosotros estamos debatiendo, el debate todavía no se agota. Hoy a las 8 de la noche, la Comisión de Régimen Económico se instala justamente para debatir el informe que está propuesto, o el informe ya debatido en primer debate, valga la redundancia. Y luego, pues nosotros esperamos de que ya la Comisión maduramente resuelva que esto vaya al Pleno y en el Pleno haya mayor eficacia en el debate y las propuestas que acabamos en esta mañana a través de Teleamazonas, hacerlo. Y nosotros sí retamos
a los asambleístas a proponer, no a obstaculizar. Nosotros del bloque Creo nunca hemos obstaculizado, hemos institucionalizado el debate y por eso hemos negado desde el inicio lo que han propuesto, archivar, porque no hay esa figura en la Constitución, mi querida Janet. Y por eso también queremos que hoy en la noche, pues, como a la mayoría del caso, pase esto al Pleno y en el Pleno nosotros tomemos la decisión para debatir, si es posible, artículo por artículo. Le voy a hacer una pregunta que en el fondo no ayuda y no resuelve en nada el problema económico. Pero, es decir, no nos ahorramos mucho. Pero la gente pide ejemplo de las autoridades. Ejemplo. Ser los primeros que nos piden que nos metamos las manos al bolsillo y piden que las autoridades sean las primeras que demuestren que eso es posible y que eso se debe hacer, que no nos queda mayor opción. Tengo varios mensajes aquí, tres hoy, en este momento, escuchando su entrevista, que dicen que por qué dentro del proyecto no está propuesto, por ejemplo, que los asambleístas se bajen los sueldos, que bajen el número de asesores, para bajar también, o sea, para dar ejemplo. En la práctica, si suman 1 más 1, 2, 3, 4, no importa. No es que van a resolver el problema económico de esa manera, pero si le piden al ecuatoriano que se meta la mano al bolsillo, pues que empiecen las autoridades también por hacerlo. Lo mismo hablan de las pensiones vitalicias, y etcétera, etcétera. ¿Cree usted que eso será posible? Por supuesto que todo es posible en el marco legislativo. Al menos yo fui el primero que firmé para rebajar el número de los asambleístas. Por supuesto, yo no tengo ningún recelo. Y por otro lado está ya en estudio en la Comisión de Trabajadores el tema de las pensiones vitalicias, por supuesto. Pero hay que pensar, ¿cuánto ahorramos por el tema de las pensiones vitalicias? Al año ahorramos $1 millón. ¿Y cuánto es el déficit? 7.000 millones. ¿Cuánto ahorramos por reducir las asambleas? Pongamos así, alrededor de 12, 13 millones. ¿Cuánto es este rato el tema del déficit? 7.000 millones. Necesitamos otras reformas más profundas. El combate a la corrupción, que se pase o el veto que haya venido por el presidente de la República en cuanto a la incautación de bienes, que se procese. Nosotros no tenemos recelo ni miedo a nada. Por lo tanto, cuenten conmigo, cuenten con el bloque, a que exista a acelerar otras fuentes de financiamiento, que contemos con todos, con los indígenas, con los cholos, con los trabajadores, con el gobierno, con los ministros, con los asambleístas, con la población que nos está escuchando, con los medios de comunicación. Hagamos un debate nacional para solucionar la crisis. No solo el gobierno va a solucionar, no solo va a solucionar el tema de los banqueros, o el tema de los empresarios, o el tema de los que tienen en este caso la razón en el tema político. Todos debemos contribuir y no solamente poniendo impuestos. Nosotros como asambleístas del bloque hemos dicho nada de impuestos y por eso incluso cuando existe una propuesta de que ahora existe una contribución de quienes ganen más de $1 millón, que por esta vez hagan esa contribución por la cual se recaude $500 millones, estamos dispuestos, pero lo que no estamos dispuestos es a que se toque el bolsillo de los que menos tienen, en este caso en el tema de los servicios digitales, telefonía, en el tema de las indemnizaciones, que se aclaren los temas de los articulados de la plusvalía, el tema de los vehículos. Nosotros siempre vamos a estar para buscar alternativas y no para estancar, mi querida Janet. Última pregunta, ¿usted ve viable esta proforma? La proforma como tal tiene que reestructurarse, sobre todo el tema de que no se debe mermar el presupuesto a la educación superior, a la educación, en este caso inicial. Tiene que, en igualdad de condiciones, tenemos que tratar al Ecuador entero, porque todos somos uno. Muchísimas gracias, asambleísta Pachala, por estar esta mañana con nosotros. Al regresar del corte nos acompañará Francisco Valareso, presidente de la Asociación de Proveedores de Servicio de Internet. Junto a él hablaremos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Ya volvemos, no cambie de casa.